¿Qué alternativas podemos utilizar para ocupar ese tiempo de ocio o tiempo libre con nuestro familiar? Porque muchas veces nos enfrentamos a los fines de semana, que es lo que más, a lo mejor tenéis problemas, o incluso algún día de fiesta, tal, que no sabéis cómo ocupar ese tiempo y que veis que se aburre el enfermo, que incluso hay alteraciones de conducta porque no sabéis qué hacer y vosotros mismos no sabéis cómo utilizar ese tiempo con ellos, ¿vale? Esto es lo que voy a transmitir hoy. Lo primero, deciros qué es ocio y tiempo libre. Una definición así por dar alguna es el conjunto de ocupaciones en el que una persona emplea su tiempo sin necesidad de estar obligado a realizarlas. En el momento en que se convierte en una obligación, ya no sería ocio o tiempo libre, ¿vale? No tiene que ser obligatorio. Ese tiempo siempre restante al trabajo y al sueño. El trabajo creo que no es ocio y tiempo libre para nadie, ¿no? Yo creo. Tanto ocio como tiempo libre se caracterizan por ser actividades voluntarias y de las que se va a obtener siempre una satisfacción, y siempre, por supuesto, positiva. Si no, no es tiempo libre, ¿vale? Mirad, la primera definición la dieron en la civilización griega, que decían, Aristóteles en este caso, que es el tiempo exento de la necesidad de labor, o sea, todo lo que resta del trabajo. Lógicamente, en aquellas épocas los que tenían ocio y tiempo libre eran los de la alta... Pues miren, ya nada más. ¿Creéis que es importante utilizar el ocio y el tiempo libre con vuestro familiar? Yo creo que sí. Y tuyo también, ¿no? O sea, que beneficia a ambos, tanto al enfermo como a vosotros. Vamos a ver por qué, ¿vale? ¿Por qué es beneficioso? Primero, porque mantiene las capacidades físicas, funcionales y cognitivas de la persona afectada. Lo que todavía tiene, lo podemos seguir manteniendo durante un tiempo. Entonces vamos a utilizar eso que tiene sin que no vamos a pretender que aprenda nada nuevo, sino lo que tiene, intentarlo mantener el mayor tiempo posible. Por supuesto, va a evitar el aburrimiento y el aislamiento progresivo, lo que decía Manuel antes. Las relaciones sociales, si no hacemos actividades, poco a poco se van perdiendo. Imaginémonos nosotros cuando por cualquier cosa se nos rompe una pierna o cualquier historia, que no podemos realizar esas actividades, qué impotencia tenemos y cómo nos sentimos, que la autoestima se nos cae al suelo. Pues imaginémonos ellos que poco a poco se van dando cuenta de esa pérdida progresiva de poder realizar esas actividades. Va a disminuir la dependencia evitando la inactividad. Lógicamente, si están ocupados en algo que les va a gustar, no van a depender tanto de vosotros, ¿no? No van a tirar tanto de vosotros. Les va a devolver la autoestima promoviendo sentimientos de utilidad, se van a sentir útiles. O sea, aunque os parezca una bobada, pero una simple tarjeta que ellos colorean como para felicitar a un familiar, cualquier cosa que se hace aquí muchas veces, para ellos es un mundo. Porque ven un objetivo, ven que se va a utilizar y ellos se sienten útiles, ¿vale? Va a fomentar las habilidades sociales, como os he dicho, para la interacción y la comunicación con el resto de personas. Va a minimizar las consecuencias de esa enfermedad y va a dar a la persona la posibilidad de utilizar su potencial al máximo. Su potencial al máximo me refiero a que lo que tiene lo va a poder emplear, ¿vale? Y potenciar también la participación e integración con el entorno social. Pues mismamente lo del tema del balneario, lo que os acaba de contar, todo eso, pues imaginaos todas las relaciones sociales que se trabajan ahí. La verdad que fue magnífico. Eso ellos, ¿no? O sea, ellos y nosotros y cualquiera. Eso es lo que va a favorecer a la hora de realizar cualquier tipo de actividad de ocio. Pero ¿y vosotros? ¿Vosotros seguís haciendo actividades de ocio o de tiempo libre? Tenemos un problema en casa, ¿no? Que tenemos una persona enferma, que tiene una demencia, que hay que estar con él o con ella, eso nos lleva un tiempo. Entonces, siempre yo aconsejo que un par de horitas al día, una hora, un par de horas si pudiera ser, que intentéis buscar algo que a vosotros os agrade. Cualquier cosa, como decía Manuel, como si venir a una charla, a lo mejor os gusta o lo que sea, tomar un café con un amigo, irte a una excursión, por ejemplo las excursiones que se organizan aquí o que se organicen fuera. Cualquier cosa intentar buscar, porque como perdáis las actividades de ocio y tiempo libre, el cuidado que tenéis que hacer a vuestro enfermo va a ir para abajo, ¿vale? O sea que os tenéis que cuidar vosotros para poder cuidar al enfermo. Cuidaros vosotros para poder cuidar. Ayuda al incremento de la autoestima también nuestra, en realizar actividades que resultan satisfactorias y positivas. Va a evitar vuestro aislamiento social, que en muchos de los casos me he encontrado personas que me dicen que yo no tengo vida. Estoy todo el día en casa con mis familiares y yo no tengo vida. Eso es el mayor error que podéis caer. O sea, hay que buscar un momento, incluso hay que recurrir a otras. Si tenéis
familia que os pueda echar una mano, ¿por qué no recurrir a ello? Hijos, lo que sea, ¿vale? También hay que echar mano un poquito de todo. Va a evitar la sobrecarga y el estrés, lógicamente. Os vais a estresar muchísimo si no encontráis un momento de esparcimiento. Y va a mantener las relaciones interpersonales. ¿Cómo podemos ocuparlo? Pues lo que cada uno como quiera, o sea, cada uno, vosotros sabéis perfectamente qué es lo que os gusta, ¿no? Lo que hay que adivinar es lo que le gusta al enfermo, pero lo vuestro lo sabéis de sobra. Entonces, vamos a buscar actividades que mejoren nuestro bienestar físico, mental y social. Un conjunto. Que resulten satisfactorias y os genere relajación, para luego pues, tener energía para el día a día. Siempre planificar metas a corto y largo plazo. Vosotros estáis en casa, seguro que habrá momentos que estéis agobiados de decir, pues mira, el fin de semana que viene voy a coger y el sábado por la mañana me voy a ir al mercado a dar un paseo porque mi hijo se va a quedar en casa, porque mi hermano va a venir y me va a echar una mano. Hacer algo, o sea, intentar buscar vosotros también las estrategias, porque muchas veces, si no pedís ayuda, tampoco os van a venir a porque eso suele pasar, ¿vale? Por mucho que sean vuestros hijos o vuestro hermano o lo que sea, hay a veces que hay que tirar de ellos para que os echen una mano. Y hay que hacerlo porque yo creo que el enfermo no solamente carga de uno solo, ¿vale? Hay un entorno que hay que tirar de ellos. Luego, compartir la responsabilidad del cuidado de nuestro enfermo, lo que acabo de decir. Realizar actividades conjuntas con nuestros familiares que nos generen bienestar. Ahora mismo lo que hay que hacer a mí, se nos supera el balneario, es una actividad de la que han disfrutado los dos. Aprender a optimizar las oportunidades de ocio que se nos vengan supone tener en cuenta nuestras necesidades de descanso, nuestras preferencias personales y decidir qué hacer para dar continuidad a nuestro proyecto personal de vida. No nos podemos estancar, ¿vale? La vida sigue, tenemos que seguir haciendo actividades de ocio y de tiempo libre. He querido hasta aquí poner un poquito la importancia de que vosotros ocupéis ese tiempo, aunque realmente el seminario es para ellos, pero también que seáis conscientes de que tenéis que utilizar vuestro tiempo libre, ¿vale? Aunque sé que a veces es difícil, pero intentar una horita al día, hacer lo que a vosotros os guste, salir a dar un paseo, tomar un café, quedar con una amiga, lo que sea, pero algo, porque os va a beneficiar en el cuidado de los enfermos. Podemos realizar varios tipos de actividades, que ahora las voy a ir desarrollando, ¿vale? Pueden ser actividades físicas, manuales, sociales o culturales, o una mezcla de todas. Vamos a ir viendo. Pues esto ya lo hemos estado reflexionando un poquito, que quería que reflexionase, que qué actividades realizo con mi enfermo fuera del centro. Todas las actividades que voy a explicar ahora tienen que seguir una serie de criterios, ¿vale? Para que el resultado sea positivo tanto para ellos como para vosotros. Tienen que ser adultas en el enfoque y la presentación. Con esto quiero decir, a veces se comportan como niños, ¿vale? Todos lo sabemos que a veces tienen comportamientos como niños, pero no lo son. Hay que tratarlos como personas adultas. Entonces, todo lo que se le vaya a presentar, si es un juego, como si es un paseo, lo que sea, hay que presentárselo, enfocárselo como tú eres una persona adulta, te lo voy a explicar lo que vamos a hacer, no te voy a coger y vamos a hacer, venga, nos vamos de paseo y no te explico ni por dónde vamos ni qué vamos a... No, vamos a explicárselo primero. Vamos a dejarle, si es posible, que él también decida y luego vamos a hacerlo. Eso es tratarlo de una manera adulta, no cogerlo como un niño y sacarlo a la calle, ¿vale? Que ahí a veces hay conflictos precisamente porque no se enfoca bien la actividad. Ser concreta y de uso identificable. Lo que he dicho antes, que tenga siempre un objetivo. Si voy a pintar este dibujo, estos ya en estados ya más avanzados, que tenga un objetivo, es decir, que ese dibujo luego le vaya a emplear para algo, para regalárselo a alguien, para ponerlo en la pared, lo que sea, pero no coger el dibujo y guardarlo en una carpeta. Porque entonces dirá, ¿para qué he hecho yo esto? ¿No? Siempre tiene que tener un objetivo. Estar cuidadosamente seleccionadas para no enfrentar a la persona con una discapacidad, con su discapacidad. Quiero decir que vamos a hacer actividades que sepamos primero que le han gustado y que va a saber hacer. Porque si le ofrecemos una actividad nueva que en la vida él ha jugado, por ejemplo unas cartas, venga, vamos a jugar a las cartas, y no sabe, va a haber una alteración conductual y no vamos a conseguir absolutamente nada. Entonces le vamos a presentar algo que él o ella sepa hacer. Estar centrada en sus gustos e intereses, sobre todo, y eso lo conocéis por la historia de vida de la persona, o sea, habéis estado todo el tiempo con ellos y lo conocéis, y si no, pues tenéis que investigar un poco. Ser de fácil realización y ajustada a sus capacidades, lo que acabo de decir, y progresivamente, si vemos que el resultado es positivo y que incluso la persona vemos que solicita un poquito más de complejidad, que eso se ve cuando dice, bueno, esto lo ha hecho rápido, no parece ser que le encanta, tal, se lo aumenta un poquito la exigencia y la complejidad, pero eso muy poco a poco.
Eso lo vais viendo vosotros. Estos serían un poquito los criterios que hay que seguir para que funcione. Una de las actividades, que estas las hacéis todos porque de hecho os veis algunos por la calle, o sea que yo sé que esta actividad la hacéis. Pero hay que plantearla bien. La serie de actividades físicas. Hay que saber cuándo y cómo pasear. Es decir, cuándo no podemos coger, por ejemplo por la mañana, que tenemos muchísimas cosas que hacer, entre que desayunamos, lo vestimos, vamos a hacernos la comida, tenemos muchísimas funciones vosotros mismos. No podemos coger y emplear esa misma mañana para dar un paseo, porque vamos a ir con prisas, le vamos a meter prisa a nuestro enfermo, nos va a salir mal y no tiene ningún sentido. Además, si lo hacéis por la tarde, aprovecháis que el ejercicio físico lo que hace es cansa al enfermo y a cualquier persona, ¿no? Entonces vamos a que el sueño luego por la noche va a ser muchísimo mejor y vamos a conseguir que duerma mejor, que en muchos de los casos duermen un poco. ¿Y cómo pasear? Siempre a su ritmo. Lo digo porque hay personas que no se dan cuenta de que por mucho que le hayamos visto que camina muy bien, vamos a ir un poquito a su ritmo, que ellos no pueden tener el ritmo que tenemos nosotros. Vamos a adaptarnos nosotros a ellos, no decirle date prisa, no. Vamos a buscar el momento que nosotros no tengamos nada que hacer. Como tengamos algo en la cabeza, es decir, es que dentro de una hora tengo que ir a no sé qué. Vamos a ir estresados porque no va a tardar una hora en hacer el recorrido que quiero. Entonces, vamos a hacerlo cuando creamos que tenemos tiempo. ¿A dónde ir a pasear? Pues lógicamente, la rutina, bien lo sabéis todos, es muy importante. Es decir, si paseáis siempre por Santa Clara, porque siempre la vamos a pasear por Santa Clara, vamos a intentar siempre hacer el mismo recorrido. Porque cuando cambiamos de recorrido es cuando le vienen las desorientaciones y todo esto, ¿vale? Vamos a intentar utilizar siempre el mismo recorrido. Si le ha gustado pasear por calles donde hay mucha gente, siempre le ha gustado ver gente por ahí, vamos a pasear por sitios donde haya gente, centros comerciales, paseos con afluencia de gente, lo que sea, pero buscando su gusto. Si por ejemplo le ha gustado más tranquilidad porque vemos que se altera, pues vamos a utilizar por ejemplo sitios donde parques, donde haya bancos para sentarnos, calles sin mucho tráfico y sin mucha gente. Esto, aunque creáis que no es muy importante a la hora de llevarlo a cabo. Digo, ¿cómo sacar provecho? No solamente lo vamos a ver como una actividad física ni venga, vamos a hacer ejercicio con él porque, a ver, a lo mejor va muy lento y a lo mejor no conseguimos eso. Pero podemos estimular de muchas formas al enfermo. Puede ir por la calle y ir diciendo, mira de qué color lleva la falda esa chica, mira cuántos perros hay ahí, pues estimulándole continuamente durante el paseo y hablando con él continuamente, no ir a pasear y sin ninguna conversación. Incluso al regreso hacia casa, recordarle lo que hemos hecho, anda, ¿no te acuerdas que hemos visto tal? Recordárselo tú porque a lo mejor no se acuerda, nos lo vamos recordando nosotros. Lo más fácil que no se acuerde. Lo más seguro es que no se acuerde, ¿no? Pues por eso digo que recordarlo vosotros. Lo de cómo preparar un paseo siempre hay que prepararlo porque a veces salimos con ellos sin llevar un calzado adecuado y a lo mejor ellos no nos van a decir que le duele el pie porque la zapatilla la aprieta, no nos lo va a decir. Pero a lo mejor dificulta la marcha y poco a poco vemos si es que no camina, para que veas a casa es que no camina, no es que a lo mejor no le llevas bien y por eso no camina bien y por eso no quiere salir a pasear, él no te va a decir que le duele el pie. Entonces vamos a procurar cuidar mucho eso. Pues si vamos a salir de paseo, llevarle al baño antes de salir, llevar una botella de agua porque sabemos que nos la va a pedir, un poquito como programar la actividad, no salir por salir, que si no luego no sale bien. ¿Y qué hacer en caso de suspender un paseo? Bueno, esto a lo mejor es un poco más difícil, pero se puede intentar. Si no podéis salir a pasear porque está lloviendo o cualquier cosa, aquí se hace, pero bueno, yo sé que a lo mejor en casa es más difícil. Hacer actividad física dentro de casa, del domicilio. Sentarnos con la persona y decir, venga, vamos a mover un poquito las piernas, los brazos. Siempre proponérselo como que lo necesitas tú. Es decir, que quiero hacer ejercicio yo, ayúdame, como una ayuda, porque si no a lo mejor no quieren, ¿vale? Siempre como ayuda para ti. Actividades domésticas. Antes Manuel ha dicho que las actividades domésticas no son actividades de ocio y tiempo libre. Yo también lo digo, lo tengo aquí por algo. No son tiempo libre, pero la mayoría de las mujeres mayores de 65 años que tienen una demencia se han dedicado durante toda la vida a las actividades domésticas. Y algunos hombres, bueno, también puede ser que hayan echado una mano. Antes era más difícil, pero bueno, algunos a lo mejor sí. Entonces, las actividades domésticas, lo que vamos a hacer, si intentamos que nos ayuden en algo, aunque el resultado no sea lo que nosotros pretendemos, vamos a hacer que se integren mucho más
en lo que es las actividades domésticas y ellos se van a sentir útiles, que el efecto es que ellos se sientan útiles y que sea satisfactorio para ellos. O sea, tú le das a una señora aquí ahora mismo en el centro un trapo del polvo y le dices, ayúdame a limpiar esta mesa, y bueno, se pone todo orgullosa. O sea, un orgullo porque se sienten útiles. Entonces sí lo podemos aprovechar como actividad de ocio, pero bien planteada. Podemos hacer múltiples actividades, siempre teniendo cuidado qué actividad le vamos a presentar, porque lógicamente si tú le dices a tu enfermo, estás en casa y le dices, colócame estos cubiertos en el cajón y le das tenedores, cucharas, te creas un jaleo ahí que parece sencillo, pero... se encuentra el cajón. Y se encuentra el cajón, por eso. Entonces, es más fácil, por ejemplo, decirle, mira, troceame estos cachitos de pan y me los pones en este cuenco. Cosas que no requieran tantas, como diría, tantos pasos para realizar la actividad, ¿vale? Que sea más concreto y más fácil. Desde ayudaros a hacer la cama, a pasar el trapo del polvo, a barrer, a pasar el aspirador. Muchas veces eso lo pueden hacer muchos de vuestros familiares. Sí, sí. A ver, esto es un taller de cocina, que sabéis que se hace taller de cocina en este centro. Se lleva a ser cada taller dependiendo un poquito, vemos a ver quién es susceptible de que pueda realizar la actividad. Y hacen actividades muy sencillitas, a ver, por lo mejor hacen sándwiches vegetales, o hacen pimientos rellenos. Cada día, o sea, cada semana, cada 15 días hacen una cosa y la verdad es que les encanta. Hombres y mujeres, aquí entran todos, Todos. Aquí sin ningún problema, además, ellas han estado, no sé si los por lo menos sí, que les encanta, ¿vale? Tienen que ser actividades útiles, sencillas y satisfactorias para el enfermo, que potencien siempre las capacidades que aún conservan, ¿vale? Si le gusta cortar patatas y no hay riesgo que el cuchillo, a ver, dependiendo del cuchillo, pero a ver, yo creo que no hay ningún riesgo en alguno de vuestros familiares de que corte patatas, pues vamos a dejar que las corte, que para ellos pues se sienten muy útiles. Simplificar las tareas y descomponiéndolas en otras más fáciles. Si le vamos a decir que ordene lo que os he dicho antes, los cubiertos, porque él quiere ordenarlo y se le mete en la cabeza que hay que ordenarlo, vamos a dejarle, pero le vamos a decir, venga, ahora las cucharas. Cuando ordena las cucharas le doy el tenedor. Ahora los cuchillos. Pero no todo junto, porque se va a preparar un agobio. Órdenes muy concretas y todo el rato vigilando esa actividad. Si no, sale mal y es cuando viene la frustración, cuando no lo quiere volver a hacer, cuando se altera y todo eso. Conocer las capacidades que tienes, dejar al enfermo el tiempo suficiente. Esto porque es que esto es verdad, porque la vida diaria es así. Estamos siempre deprisas y le mandamos, venga, pues sí, ayúdame a esto. Y cuando lo está haciendo, venga, pues no te preocupes, y se lo quitas. Eso nos ha pasado muchas veces. Sí, nos habrá pasado y lo hacéis sin querer, pero lo hacéis sin querer y lo hacéis. Preparar el material y el orden, como he dicho antes, siempre un orden de cómo realizar la actividad. Y siempre en todas las actividades reforzar la tarea una vez que ha finalizado, aunque lo haya hecho mal, lógicamente. Si ha hecho la cama y cuando llego digo, vale, madre mía, vaya cama que me ha hecho. Déjala, no pasa nada. Cuando se vaya de casa ya la arreglo yo, pero no se la arreglé delante de ellos. Que eso me lo han contado gente que lo ha hecho. ¿Vale? Yo por las mañanas cuando llego ya la tiene hecha y según la tiene ella hecha sigue de fiesta. Por supuesto, sí. Muy bien. Si para ella ha sido... A lo mejor ahora estoy intentando al revés. Bueno, pues ya está. Pero a ella le ha gustado como la película. Sí. Ya está. A veces le decimos, venga, friega ese plato. Se queda encima de ahí como no sé cómo lo tengo que hacer, no sé. Se quedan así y decimos, va, no sabe hacerlo, no se lo vuelvo a hacer. Pero no sabe hacerlo porque no le damos el estropajo y no le damos el time para hacerlo. Tú la pones allí delante o le pones allí delante y dices, ¿qué hago? Que si no saben seguir la actividad. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho, si no, no pasa nada, ¿vale? Eso sobre las actividades domésticas. De verdad, si alguno de vosotros queréis probar con alguna actividad, probar, que sí la saben hacer y aunque no la sepan hacer bien, por lo menos ellos se sienten a gusto y satisfechos. Luego tenemos las actividades artesanales y manuales. Estas me refiero a todo lo que tiene, todas las manualidades, trabajos artesanales. A ver, los criterios prácticamente son iguales que el resto de actividades, que sea simple y de fácil realización. Ahora os digo qué actividades pueden hacer, Hacerlas por etapas, como antes, es decir, irle dando paso a paso lo que tiene que hacer. Que no incluya material pequeño, es decir, si quiero que ponga en un folio unos botones que los pegue o tal, por una actividad que voy a hacer, tener mucho cuidado qué material vais a emplear, porque sí es verdad que hay riesgo de que se lo traen. Eso pasa porque sí, se lo meten a la boca cualquier cosa, algunos, no todos. Que la actividad estas actividades artesanales o manuales no pueden durar más de 20 o
se convierte en una actividad muy larga, ¿vale? Se cansan y no la acaban, y se agobian y no, o sea, no tiene sentido. Y siempre finalizarla en el mismo momento que se realiza. Si empiezo ahora a realizarla, tengo que acabarla en los 20 minutos, quiero decir, no puedo dejarlo para mañana, porque mañana cuando coja la actividad no vas a ver ni que lo ha hecho él o ella, ni cómo se hacía, ni para qué sirve eso, ¿vale? Entonces vamos a intentar que sea en el mismo momento cuando la acabe. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? A ver, podemos hacer desde recorte y collage, no sé si sabéis lo que es un collage, ¿no? Que es un mural, o un mural en el que podemos pegar de una revista, de un periódico, de un panfletito, de cualquier cosilla por ahí que tengáis en casa. Si le ha gustado, por ejemplo, las motos, imaginaos que le encantan las motos, o le ha gustado cocinar siempre, le encanta coger platos de cocina. Si le ha gustado paisajes, lo que sea, que los recorten, le dicen, pues mira, vamos a recortar todos los coches que veamos. Lo van recortando, luego le doy el pegamento, lo van pegando, van haciendo como un mural. Y siempre diciendo, a ver, esto lo vamos a hacer porque resulta que el nieto me ha pedido que lo ayudamos en el colegio, o si te lo vamos a regalar a no sé quién. Siempre buscando un objetivo, si no, no te lo van a hacer, porque, a ver, como todos, si a ti te dicen haz esto y no te dicen para qué, preguntar esto para qué. Primero para qué es y luego ya te lo doy. Eso en cuanto a recorte y colar. El modelado me refiero a la plastilina. A muchos de las personas, incluidos nosotros, nos ha gustado, por ejemplo, trabajar con el barro, con algún material, ¿no? Para hacer muñecos o lo que, ¿cómo se llaman? Los tiestos o lo que sea. Pues con plastilina podemos seguir trabajando esto, ¿vale? Aparte de que vamos a trabajar la movilidad de las manos, es una actividad muy sencilla que no tiene ningún riesgo. Y si le ha gustado trabajar con material de este tipo, va a ser muy beneficioso. Tarjeta de felicitación. Aquí se hacen todos los años, en todas las épocas. Si vienen las navidades, pues hacemos tarjeta para felicitar la fiesta. Si es San Valentín, hacemos una tarjeta. Si hace los años un compañero, le hacemos una tarjeta. Entre todos se hace una tarjeta, lo que sea, cada uno la suya. Pero siempre es eso, o sea, se le dice vamos a hacer una tarjeta para felicitar la fiesta porque se la vamos a regalar a no sé quién. Pero si no, ¿para qué hacen la tarjeta? ¿Vale? Siempre con el objetivo. Flores y ramos me refiero sobre todo a las mujeres que les ha gustado trabajar, por ejemplo, con servilletas, hacer una flor, que es muy sencillo, darle las pautas poco a poco. Esto sí es verdad que requiere un poquito más de capacidades conservadas para realizar esto, si no es un poco más complejo. La costura, el ganchillo y el bordado es una actividad que han hecho durante toda la vida, esto las mujeres, lógicamente. Aunque no lo sepan hacer, nosotros tenemos aquí una actividad que es actividad de la vida diaria, un taller, que tiene, una de las actividades es que les damos unas agujas de punto y un ovillo de lana y le decimos que empiece como a tejer y se lo iniciamos nosotros y siguen, aunque hay algunas que lo hacen mal lógicamente, pero otras lo hacen bien y para ellos es una, se entretienen ahí un rato. Incluso hay una señora que ya tiene la enfermedad muy avanzada, es a las 5 ya, que bueno, que tiene unos ratos de coger las dos agujas y darle, que para ella es, vamos, ya ni prácticamente habla, ¿eh? Para ella es lo mejor que le podemos dar. Estaba habituada a hacer eso y a lo mejor le quedó... Claro, porque siempre le cantó, ¿vale? Y luego lo de pintar o punzar, ¿sabéis lo que es lo de punzar? Lo de toda la vida, hacer un dibujo y irle repitiendo. Esto ya es cuando la enfermedad está muy avanzada. Les viene muy bien para trabajar la coordinación uso-motora, trabajar las manos. Y lo de pintar, aquí se sigue haciendo en muchos momentos, hacemos concursos de dibujo, cuando por ejemplo es Navidad y queremos precisamente para la felicitación de Navidad, cogemos varios dibujos, los pintan y luego hacemos una especie de concurso a ver cuál ha sido el más bonito y es el que utilizamos luego para la felicitación final. Y bueno, pletóricos, aquí cada uno se involucra cogiendo las pinturas que más les gustan, a unos acuarelas, a otros les gusta la cera, a otros la madera. Bueno, perfecto, ¿sabes? Pero hay que enfocarlo bien para que tenga un resultado positivo. De decir que de esto nada, ¿no? No hacíais nada. ¿De? De estas actividades nada, no hacíais nada. Yo hacía de pequeño jersey. Jersey. Pues probar a hacer alguna de ellas que os puede salir bien, ¿eh? Y si necesitáis alguna pauta que me digáis, es que yo no sé cómo enfocarse, no sé cómo, pedirme ayuda que yo os digo qué material o cómo enfocarse, ¿vale? Actividades en solitario. Estas, lógicamente, necesitan una
necesita que el enfermo tenga un estado de la enfermedad inicial, que no esté muy avanzado, porque si no, no se le puede dejar solo, ¿vale? Solo me refiero a que yo esté en la cocina y él en el salón, ¿eh? Tampoco que me vaya a casa, ¿vale? Siempre hay que buscar unas precauciones, que sería buscar un lugar seguro donde dejar al familiar sin que le tengamos que vigilar continuamente, porque si no ya no es una actividad en solitario. Buscar y proponer una actividad que su familiar conozca bien y sea capaz de llevar a cabo con éxito. Si le vamos a dejar viendo la tele, asegurémonos de que no le vamos a coger, le vamos a encender la tele y el primer canal que salga de la tele se lo vamos a dejar puesto. Porque a los 5 minutos se va a levantar y lo va a buscar, porque no le va a gustar lo que está viendo, ¿no? Yo cuando me pongo a ver la tele busco algo que me agrade. Pues ellos lo mismo, si le ha gustado, por ejemplo, ver el fútbol, le voy a poner el fútbol, pero si no le ha gustado no se lo voy a poner porque eso, se levanta. Documentales. Aquí de hecho tenemos un taller de videoforum que les ponemos documentales, bien de animales o de oficios perdidos, que ya se han perdido, que les encanta, todo el tema del zapatero, el afilador y todo esto, siempre buscando algo que les motive, si no, no se van a quedar haciendo actividad. Supervisarle cada cierto tiempo, por supuesto, para ver si lo está realizando correctamente, incluso preguntarle si le está gustando, si quiere seguir viendo la tele o si quiere seguir haciendo esa actividad, y reforzarle para que continúe. Y por supuesto saber interrumpir la actividad cuando se muestre desinteresado o cansado. Si por mucho que yo esté en la cocina haciendo una tortilla y quiero que mi familiar quede en el salón viendo la tele, si no quiere ver la tele no la va a ver porque a lo mejor ya se ha cansado. No vamos a decir, no te tienes que quedar ahí, te tienes que quedar ahí. ¿Vale? O sea, hay que saber interrumpir esa actividad. Las posibles actividades que podemos hacer en solitario, que pueden hacer, sería una lectura, por ejemplo una lectura de la prensa de todos los diarios, una revista, siempre seleccionando pues, qué revista le voy a dar. Si le ha gustado la moda, por ejemplo los trajes, le voy a dar una revista de moda. Si le ha gustado las motos, de motos. Si le ha gustado siempre leer el periódico, pero luego no se entera de lo que lee, da igual, se lo voy a dar. Incluso decirle, mira, ponte a ver el periódico y búscame a ver qué noticia, que ha salido algo de Zamora, a ver si lo encuentras, darle unas pautas para que él pues, esté un rato ahí buscando, ¿vale? La televisión, ya lo he dicho, que seleccioné muy bien qué queréis que vea. La radio también, en vuestra época, bueno, en su época se veía mucho, y seguro que a muchos de ellos les encanta escuchar la radio. Vamos a intentarlo. Y luego actividades motrices, a estas me refiero a las actividades tipo juegos de insertar, no sé si sabéis lo que os digo, de colores, para hacer algún mosaico. Exactamente. Juegos como los de asociación, que son piezas de rompecabezas, piezas de asociación que asocian imágenes con palabras, puzzles sencillos, que lo hay con piezas muy grandes y que sí lo hacen, que aquí lo hacen con nosotros, ¿vale? Muchas veces. O sea que vamos a ofrecerle actividades y probando, ¿vale? Otra actividad en solitario, por ejemplo, sería los pasatiempos, que me ha dicho antes la mujer de Antonio que lo hace con él. Sudokus, crucigramas, los 3 en raya, todo esto que a ellos les gusta hacerlo, ¿vale? Sopa de letras, que les encanta. Pero la sopa de letras, por ejemplo, tenéis que buscar como hacemos aquí. O sea, hacerle una fotocopia con letras muy grandes. No le podéis dar lo que viene en un periódico que es súper pequeño. No te lo va a hacer. Eso sí, los que se compran en un libro sí son grandes. ¿Qué beneficios nos aportarán los juegos de mesa? Vamos a mantener la mente activa trabajando capacidades como el cálculo, la memoria, la lógica. Los juegos, la gran mayoría, son juegos de preguntas, son juegos de estrategia que tienen que razonar, tienen que pensar y sacamos mucho provecho de eso. No solamente pasar un rato agradable, sino que le estamos estimulando a la vez. Favorece el trabajo de motricidad fina y coordinación usomotora, ¿vale? Ayuda a mantener la concentración y la agilidad mental, precisamente trabajando y estimulando al enfermo. La agilidad mental va a ser mayor que si le tenemos en casa sentado sin hacer nada. Eso está clarísimo, ¿no? Va a fomentar la relación social y la manera de comunicarse y es una buena alternativa para entretenerse en el hogar. Lo que pasa que la actividad la tenemos que saber cuándo hacerla, porque lógicamente estos juegos requieren que haya varias personas para poder jugar, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a buscar un día de la semana. Si puede ser, ojalá pudiera ser, que sepamos que vienen los hijos a vernos, o los familiares a vernos, y podemos sacar ese ratito para jugar un rato en casa, todos juntos. Vamos a fomentar
fomentar la relación entre la familia o entre los amigos, quien sea, y además vamos a sacar provecho que le vamos a circular. No sé si vosotros tenéis la posibilidad de que vaya alguien a casa y poder sacar provecho de esto, no lo sé. Bueno, tenéis que probar cosas, ¿vale? O sea, por eso se hace esto, para que probéis cosas y me vayáis diciendo, pues mira, esto me ha salido, esto no, la verdad es que no puedo hacer esto, no sé cómo enfocarlo. Por eso damos estos seminarios, ¿vale? Recuerdo del pasado. ¿Qué me refiero con esto? La famosa reminiscencia. Quiere decir recordar el pasado. Esto es una actividad que les encanta, ¿eh? A ellos. Lo que pasa es que hay que saberla enfocar muy bien. Y siempre... A ver, una persona tiene una historia de vida, ¿no? Una niñez, una adolescencia, una juventud. Hay varias etapas en la vida. Lo que pasa es que tenemos que saber enfocarse. Es decir, si tengo que elegir un tema que sepa que le va a traer sentimientos positivos, porque si le voy a presentar un tema que sé que le ha dolido mucho durante su vida y voy a hablar de ello, pues lógicamente no voy a sacar nada positivo. Lo que voy a hacer es que se agobie, se llore, se altere, ¿no? Claro, entonces hay que tener mucho cuidado que se representa. Es decir, por ejemplo, la comunión. Imaginaos que queréis recordar la comunión, cuando hizo la comunión, y tenéis fotos en casa de eso. Pues las sacáis y decís, ¿te acuerdas cuando hiciste la comunión? Se lo vas tú recordando todo. Mira qué vestido llevabas. ¿La hiciste sola o la hiciste con más niños? Recordando un poquito, aunque no se acuerde. Si te dice él, ese no soy yo. Puede ser que te lo diga. Claro. Puede ser que te lo diga. Es probable que te lo diga. No, eso no soy yo. Porque no se reconoce. Pero bueno, vamos, pues si no se reconoce y te dice que soy yo y te lo quitas, Se lo vuelve a decir, pero él sigue. pues no le insistes más y te lo quitas y ya está. No hay que insistir, porque no va a salir bien. Siempre para trabajar el recuerdo del pasado hay que hacerlo con fotografías, con música, con imágenes, con lo que sea porque claro, si tú le estás recordando algo sin enseñarle que lo vea, no lo va a recordar. Hay que enseñarle fotos o ilustraciones o algo que le hagamos ponerse en ese momento. Por ejemplo, la matanza. La matanza, eso se ha llevado en todos los pueblos, en todos los sitios, muchísimo. Y casi todos hemos asistido alguna vez a una matanza. Pues aquí se trabaja el tema de la matanza, se ha trabajado alguna vez como recuerdo del pasado. Bueno, y le enseñamos fotos de los cerdos, de los chorizos, de lo otro, todo por etapas, cómo se va haciendo, cómo se va matando, bueno, allí se pegan por hablar uno el otro, porque les encanta, ¿eh? Todos los temas que ellos hayan vivido, oficios perdidos, que os he dicho antes, ver cómo un afilador antes trabajaba por los pueblos, le ponemos el vídeo, luego trabajamos la memoria remota diciendo, ¿te acuerdas cuando pasaba por tu pueblo que iba con el cacharrito este que se llamaba, tocando, con la filarmónica? Pero todo eso hay que trabajarlo con fotos o con música o con vídeos, si no, no sale bien, ¿eh? Si tú le pones a hablar sin enseñarle nada, no te va a dar bien. ¿Y en qué momentos? Pues los mejores momentos para trabajar esto, porque claro, diréis vosotros, por ejemplo, Eduardo, dirás tú, bueno, yo en casa le pongo a hablar de algo, a lo mejor me quiere hablar de ello, ¿no? No, ya damos su. Aprovechar momentos en los que venga familia o amigos, venir a visitarle a alguien y decir, un nieto es lo mejor, porque a los nietos le empiezan a contar cosas, ellos escuchan, se están un rato, o un amigo que va a visitarlo. Puede decirle, mira, pues es un buen momento para sacar las fotos de cuando éramos jóvenes, irlas enseñándoselas al amigo, decirle, mira, este era yo, Aunque tengamos que ser nosotros los que llevemos la iniciativa, pero a ellos les encanta eso. Y es un momento agradable que vamos a sacar beneficios de ello. Intentando de verdad sacar las fotos, tú ahora que has ido al balneario, cógete fotos, si no, no las pides, se las vas enseñando para ir recordando. Aunque eso ha sido hace poco, pero bueno, también vale. ¿Qué beneficio vamos a sacar de todo esto? Mantener esa memoria remota y emocional de la persona afectada por una demencia. Siempre va a producir una emoción, sea cual sea. Hay veces que la emoción es un llanto, pero es un llanto por algo bueno, ¿eh? Que muchas veces están viendo cualquier cosa en la tele y hoy mismo, Anita, han estado viendo lo del rey, el famoso rey, que se lo hemos puesto a todos porque era algo histórico y había que ponérselo, ¿no? Y Anita, Anita se ha puesto a llorar y le he preguntado yo qué le pasaba, tal, así en sus palabras me ha dicho que era una emoción que les da alegría, estaba muy alegre de ver eso. No un llanto tiene que ser algo negativo, puede ser por algo positivo, ¿vale? Aparte que le va a reforzar la identidad y aumenta la autoestima, o sea, verse en una foto y decir, pues mira, este era mi marido, este era mi mujer, pues dice, anda, mira, si tengo aquí esto y me acuerdo y tal, le vamos a aumentar esa autoestima. Favorece la integración personal relacionando el pasado con el presente, ¿vale? Lo vamos a relacionar
y así vamos a repasar la historia de vida. Va a fomentar la sociabilidad, el grado de cohesión social y la interacción, y va a aumentar el conocimiento del enfermo para poder interpretar mejor su conducta. Muchas veces hay alteraciones porque precisamente no conocemos bien al enfermo, no en todos los casos, pero hay en algunos que nos ponemos a hablar de cuando iba a vendimiar, imaginaos, y a lo mejor él ese momento de la vendimia lo ve como algo muy negativo porque sufrió en ese momento, por lo que fuese, porque no le gustase ir, porque le obligaban, por lo que sea, y vamos a obtener un resultado negativo. Entonces nos va a ayudar a conocer cómo era y ver qué le gustaba y qué no, para luego en el día a día saber cómo manejar al enfermo y no sacarle ciertos temas, ¿vale? Por eso es muy importante hacer un repaso un poco de su vida. Eso en cuanto a las actividades y recuerdos del pasado. Ahora tenemos las actividades musicales. ¿Qué os parece que están? Yo de maravilla, porque yo con Carmela quiero muchísimo, bailo mucho. Y muy bien. Si le gustan, pero si no le gustan... Sí le gusta, claro. Si no le ha gustado nunca, no... Claro. A mí me pone Manolo Escobar y no me va a motivar a escucharlo, a lo mejor, ¿no? Porque yo no he vivido esa época y a mí pues, no me gusta, ¿no? Pero si se la ponéis a ellos, sí les va a gustar. No le podemos poner ahora a nuestro familiar Bisbal, que estamos de esta época, si no han escuchado en la vida. O sea, te van a decir, yo que eso no lo quiero escuchar, ni lo quiero bailar, ni quiero hacer nada con ellos. Tenemos que seleccionar la música que a ellos les ha gustado y que vosotros sabéis de sobra qué música les gusta. Entonces sí que se sacan muchos beneficios. De hecho, los tengo por aquí. Que van a favorecer el recuerdo de acontecimientos vividos agradables, es decir, si les ponemos una canción de su época, de Manolo Escobar, de alguien que haya escuchado a ellos mucho, le puede traer recuerdos de cuando ellos salían al baile y os conocieron, por ejemplo, o no. Les puede traer recuerdos y eso les hace pues mover todo el pasado. Va a disminuir alteraciones conductuales, esto está demostrado, lo de poner música del enfermo con demencia está demostrado que disminuye alteraciones conductuales y emocionales. Aquí, de hecho, en la radio, no sé si habéis escuchado el otro día que fueron a la radio dos compañeros míos. Sí, lo comentaron. Y tres familiares. Uno de ellos era, ¿cómo se llama? ¿De Dorita cómo se llama? Gabriel. Héctor. Un familiar que tiene aquí a un enfermo que dice que cuando llega a casa todos los días, esta enferma ya tiene un deterioro bastante avanzado, ¿vale? Ya no habla, ya está pues, deteriorada. Entonces, llega a casa, le pone un dulce de Manolo Escobar, el otro, y ella se está tranquiliza escuchando la música, incluso dice que la levanta a veces para bailar con ella, y que está ella tranquilísima en casa. O sea, que sí que se obtienen beneficios, y si no lo probamos no lo vamos a ver, pero vamos a probarlo, ¿no? No se pierde nada. No se pierde nada. Va a potenciar la expresión de sensaciones de bienestar, estimula capacidades como la memoria reciente, la biográfica, la atención, el lenguaje, la expresión, porque van a bailar, se van a mover, ¿vale? Va a mantener capacidades físicas y funcionales trabajando el movimiento a través del baile. Y la música está demostrado de verdad que disminuye las alteraciones conductuales, así que vamos a animarnos un poco más y a bailar con ellos. Y por último, actividades socioculturales. Aquí entra el balneario, entran salidas que se hacen con ellos a todos los sitios, salimos al mercado, salimos a Valorio, salimos al Museo de Semana Santa, vosotros sabéis todo porque les llegan las cartas donde vamos. Meriendas me refiero a, estáis en casa, imaginaos que el domingo no sabéis qué hacer. Polines, pues vamos a coger, hacemos un bocadillo, hacemos lo que quieran comer, lo que queráis comer, y nos vamos a Valorio, pasamos allí la tarde agradable, y si puede ser con familia, pues mejor, que seáis más. Pero intentar buscar esos momentos, ¿vale? Porque lógicamente, si no llamáis a la familia, tampoco ellos van a llamar a vosotros, ¿vale? Para ayudaros a hacer todo este tipo de cosas. Y si hay una salida, que el fin de semana anuncia que se van a ir a ver Bóveda de Toro o otro, no digo de aquí, digo que se programe en Zamora, pues ¿por qué no probar y ver a ver si funciona con ellos, ¿no? Yo creo que dependiendo también, claro. Depende también sobre si puede hablar o no. Hombre, hay que valorarlo todo, por eso hay que valorar cómo tenemos al enfermo y probar, y luego dependiendo de cómo nos haya salido, pues ver a ver hasta dónde llega, que es lo que es importante. Para concluir ya un poquito y quedar con lo más importante, para que tengan un éxito voy a decir trucos o estrategias, ¿vale? Siempre todas las actividades que he dicho tienen que ser adecuadas a sus capacidades y las necesidades del enfermo.
Si le vamos a ofrecer algo que no sepa hacer, no vamos a conseguir nada y no lo va a querer hacer. Entonces nos tenemos que adaptar a lo que todavía conserva. Dividir la actividad en pequeñas secuencias. Si la actividad tiene varios pasos, vamos a ir de uno en uno. Ahora vas a hacer esto, cuando haya acabado le digo el siguiente paso y así de uno en uno. No ofrecerle la actividad y que lo haga porque no va a saber. Aumentar progresivamente la complejidad si vemos que el resultado va siendo positivo. Usar siempre un lenguaje claro y sencillo. No vamos a ampliar el lenguaje cotidiano que empleamos con cualquier persona porque ellos no nos entienden. Usar ejemplos siempre para enseñar bien la tarea, incluso hacerlo yo primero y decirle, mira, esto es lo que quiero que haga, y por imitación que él lo siga haciendo, ¿vale? Preparar por adelantado el material, siempre tenerlo todo preparado. Disminuir las posibilidades de adaptación, es decir, que se nos vaya la atención y que no se centre en la tarea. Ofrecer siempre que sea posible elección entre unas actividades, siempre que sea posible. Es decir, si quiero que haga, por ejemplo, o que me limpie el polvo, o que lea el periódico, o que vea la tele, le voy a dar a elegir. A lo mejor todavía es capaz de decirme, pues quiero hacer esto. No tenerme que obligar a hacer algo, sino que él elija. Escoger actividades conocidas, eso ya lo he dicho. No juzgar la realización de la tarea, sino valorar la participación, es decir, que los que participe y lo haga, no el resultado que obtenemos. Siempre reforzar, siempre cuando acabe la tarea, sea como sea, y aunque haya habido entre medio de la tarea un conflicto que se haya alterado un poco, ¿qué tal? Siempre reforzarlo, que bien lo has hecho, verás que contento se pone tu hijo que se lo vamos a regalar, lo hemos hecho, siempre reforzándoselo. Dejar siempre el tiempo necesario, por eso os digo que dejar de hacer la actividad cuando vosotros tengáis tiempo, porque si no, no le vais a dejar el tiempo suficiente a él. Crear una rutina, si puede ser, lo que os decía, si paseáis siempre por Santa Clara, pasear por Santa Clara, si paseáis por otro lado, pero siempre por el mismo sitio para no provocar desorientación. Dar muestras de flexibilidad y creatividad, tanto en la forma de proponer las actividades como a la manera de enfocarlas. Claro, si siempre le vamos a proponer, imaginaos que siempre le pongo a pintar, pues me va a decir, a la semana me va a decir, mira, pinta tú porque me tienes hasta las narices, ¿sabes? Tanto pintar. Vamos a ser un poco creativos de cómo enfocársela y qué tipo de actividades hacer. Y creo que ya no tengo ninguno más. Bueno, sí, alguna más. Involucrar tanto vosotros como todo el entorno familiar, ¿vale? Intentar que la familia también se involucre en todo esto. Que yo creo que si tenéis hijos, los que tengáis o familiares que os puedan ayudar, si les pedís ayuda, os la van a ofrecer, os la van a dar. O sea, porque, ¿a que sí? Proponer actividades conjuntas para beneficiarlos ambos y planificar nuestro tiempo con actividades satisfactorias que nos permitan vivir nuestra propia vida. Súper importante, lo que os decía. El tiempo de ocio o tiempo libre es importante para ellos, pero para vosotros es muy, muy importante. Si no os cuidáis vosotros, no lo vais a poder cuidar nunca. Porque vais a estar frustrados, cansados, agobiados, vais a tener el estrés que os sobresale y no vais a poder emplear el tiempo